está aquí con nosotros nuevamente la historiadora Úrsula Camba con su nuevo libro, Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España. ¿Cómo estás, Úrsula? Bien, Pascal, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, ¿por qué el interés en la Inquisición? Bueno, porque de por sí, digamos, el periodo virreinal es un periodo que se desconoce en México, porque pues nos han enseñado muchísimo revolución, independencia, Juárez, Segundo Imperio, eso es como lo que más nos enseñan. Nueva España pues está ahí en un hoyo oscuro, abandonado. Y en particular de la Inquisición hay un montón de mitos, de prejuicios, de estereotipos que la gente pues no sé ni siquiera de dónde los saca, pues porque los replica y los repite como A irreflexivamente. ver, el lugar común es que quemaban gente en la Alameda, ¿no? Y digamos que en eso se resume la historia de la No, Inquisición hombre, no para saben muchos, ni ¿no? en dónde, en la Alameda. Eso ya, así lo saben mucho, te dicen que en la Alameda. Bueno, algunos dicen que la Plaza Santo Domingo, ¿verdad? Sí, Es que se hacían en diferentes partes, pero sí, la quemazón sí. sí se hacía en la Alameda. Por San Hipólito, tú lo Exactamente, dices en tu libro. exactamente. Sí. Pero nunca es esa cifra estratosférica que la gente cree, ¿no? Dices que fueron 200 casos, más o menos, 200 juicios a lo largo de... No, fueron más, Más. pero quemados en la hoguera. Es Como que, ¿sabes 15 al qué? año, creo que dices en tu libro, ¿no? La cifra Sí. exacta de los quemados no se tiene porque como sacaban a unos en efigie, en estatua, Sí. y no siempre dicen que sacaron los huesos o que sacaron la estatua. Porque algunos morían Claro, en porque nos prisión. morían en el proceso o se les pelaban, Sí. se escapaban y entonces, Sí. pues claro, no los agarraban, pero igual había que aplicar el castigo sobre un monigote Sí. que se preparaba como para el efecto. Entonces es difícil saber, pero no alcanzan a ser ni siquiera 45 los quemados. 45 los quemados a lo largo de 200 años. 300 años. Bueno, ¿cómo comienza la historia de la Inquisición? Bueno, tú cuentas que, digamos, fue un esfuerzo de la Iglesia en contra de la herejía para mantener, digamos, la rectitud, la corrección en la doctrina de la Iglesia, para evitar desviaciones. Pero ¿cómo comienza en la Nueva España la historia de la Inquisición? En Nueva España primero es una inquisición lo que llaman monástica, que es que los primeros frailes que vienen en la evangelización son los encargados de aplicar los castigos. Después una inquisición episcopal, que es la que aplican los obispos, y después el tribunal como tal que se establece en 1571. ¿Qué sucede? Que el Nuevo Mundo representa un gran reto porque primero hay todo este debate, si tenían alma, no tenían alma. Finalmente se decide que claro que los indígenas tienen alma, pero que no pueden ser sujetos de inquisición, porque son nuevos en la fe. Entonces no los pueden quemar así como... Claro que están sujetos a la inquisición episcopal, a sus obispos, pero no pueden ser perseguidos por la inquisición, aunque sí pueden testificar, pueden declarar, pueden participar, digamos, en el proceso, pero no pueden ser acusados. De ahí que muchos mestizos, por ejemplo, traten de utilizar la cosa de... No soy mestizo, soy indígena, porque Para mi mamá evitar... es de tal pueblo, claro, Sí. van y se esconden en el pueblo de la mamá o el pueblo del papá para tratar de eludir el castigo, claro. Me topé ayer, fíjate, el día de hoy en la columna escribo sobre la piratería con motivo de los nuevos piratas que han aparecido en el Golfo de México, pero recordando aquellas viejas historias de piratas, y uno de los piratas fue motivo de un juicio de la Santa Inquisición. Claro, el famoso pirata Hawkins, que El llamaban tío de Aquinés, Drake, de exacto, Francis pariente Drake. de Francis Drake. Sí. Después se pelean y efectivamente, porque los piratas no nada más asolaban las costas, pues claro, en la rapiña de ver qué le podían arrebatar a esos barcos que iban cargados de cualquier cantidad de mercancías, no nada más oro, iban cargados de sedas, de especias, de porcelanas, de todo lo que pasaba de Filipinas, Villano de España, a España. Y tienen el agravante de que son protestantes. Los protestantes son considerados herejes porque conocieron la religión y renegaron de ella. Eso es un hereje. El que se diferencia del indígena, que es un neófito, que nunca ha conocido la religión católica, entonces no es que haya renegado, es que simplemente es un infiel, no la conocía. Entonces, claro, esas penetraciones de los piratas representan también una amenaza porque pueden, en estas almas que se consideran puras, nuevas y frágiles, que son las almas de los indígenas, estas ideas, ¿no?, pueden penetrar y pueden romper la hegemonía del catolicismo y del imperio español. ¿Cuáles son los principales mitos en torno de la Inquisición?
Pues es que la gente tiene en la cabeza la idea de una Inquisición como si fuera alemana. Ujú. O no, sistemática, ordenada, disciplinada, puntillosa. Y pues es una Inquisición, a mí me gusta llamarla como tropical. De hecho, tú dices en el libro que se quemaron a muchas más personas en los tribunales religiosos protestantes que los católicos, ¿no? En Inglaterra, en Alemania. Claro, en los países protestantes. Yo tenía Sí. un profesor en el doctorado, un profesor que había venido de visita alemán, que decía, los campos de concentración solo fueron posibles por los alemanes, porque somos, y decía eso, somos sistemáticos, ordenados. Imagínate un campo de concentración acá, ¿no? Ya te hiciste amigo del que vende las gelatinas, ya cortaron que ya hicieron un hoyo en la celda, ya Sí. hicieron un túnel para escaparse. La gente no toma en cuenta esas particularidades de la identidad propia de aquí, de los novohispanos, que son pues nuestros ancestros, o sea, son los ancestros de los mexicanos. ¿Y pasaba eso en las cárceles de la Inquisición? ¿Se hacían amigos de alguien, se Claro. escapaban? Les daban el pitazo, te van a agarrar, esconde tu lana porque te la van a confiscar. Se hacían amigos de no sé quién, con un soborno metían a la familia o metían comida o pasaban recados, que estaban prohibidos, todo eso estaba prohibido. Entraban y salían los esclavos, porque los esclavos, propiamente, si está acusado tu amo, pues tú no estás acusado, pero como eres su propiedad, pues vas a la cárcel con él, pero no estás preso, entonces puedes entrar y salir. Y ahí hay como un vacío legal donde los esclavos fungen como un vehículo de transporte de mensajes, de objetos, de cosas, que es una dinámica muy interesante, más allá de lo que uno se imaginaría de estas celdas aisladas, solas, no, en lo más profundo, claro que hay los presos que están como Guillén de Lampart, que es un dolor de cabeza para los inquisidores, pero es un preso muy excepcional, el caso de Guillén de Lampart. El irlandés loco, ¿no? Que parece que no está tan loco, finalmente. Pero sí, realmente hay toda una serie de irregularidades en el actuar del tribunal que dan cuenta justo del temperamento de lo que... ¿Sabes por qué me gusta a mí tanto? Porque es un espejo, Pascal, en el que nos podemos ver. O sea, podemos entender muchas cosas del México actual en Muchísimas. cómo funcionaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Pues, muchísimas. Oye, la tortura o el tormento, cuéntanos. Otra cosa que la gente cree es que Ajá. el tormento era la sentencia. Es decir, que te condenaban y te atormentaban hasta que te mataban. Ajá. No, el tormento es un vehículo legal, es una herramienta jurídica para extraer la verdad, porque como la herejía se esconde, entonces tú lo que tienes que hacer es buscarla. Buscarla. Entonces, como el acusado va a mentir, va a esconder, va a decir... Entonces, tú vas a buscar todas las maneras posibles de extraer la verdad. Y era legal, formaba Y era parte legal, del y la proceso. justicia civil la utilizaba también. Sí, no solo la religiosa, la civil. No. Y luego cuentas que introducían en las celdas a soplones para que fuesen testigos en contra de los herejes. Para que le sacaran todo lo que pudieran. O sea, para que si había una complicidad se pudiera descubrir. Entonces, no es lo mismo estos acusados que van y cantan y acusan a todo mundo en su desesperación de no saber, a el que está adiestrado así para que le saque toda la sopa, como pasa con Luis de Carvajal, que acaba acusando a 100 y pico de personas porque le ponen un soplón, que siempre hay la ambigüedad de la promesa de, bueno, es que si tú vienes y me cuentas, yo a lo mejor te reduzco la condena o te doy un chance, ¿no? Ahora, una característica que relatas de estos juicios es que la gente no sabía de qué estaba acusada. Sí, esa es la herramienta más poderosa de la Inquisición. No es el tormento, es el secreto. Es que llegan a tu casa, te agarran, o donde estés, en la calle, lo que sea, ¿sabes qué? Al calabozo, pero ¿por qué? No te dicen nada. Y dependiendo Y era del sapo, parte la de- pedrada. Claro, es Parte del proceso para, digamos, generar ese temor, esa zozobra en el detenido, Claro, para que cante. claro. Entonces te dejan ahí como en la incertidumbre y entonces tú empiezas como a recorrer tu memoria, porque así se dicen los interrogatorios, se le pide que recorra su memoria. Entonces, claro, tú estás horas ahí pensando qué pudiste haber hecho y entonces, claro, a lo mejor te acusas de 20,000 cosas Ajá. que ni siquiera los inquisidores sabían. Oye, y si tenían la suerte de salir absueltos, tenían la orden de no hablar nada de lo que habían pasado. No podían decir dónde habían estado, no podían decir qué les había pasado, de qué los habían acusado. Y cuentas que incluso pues tenían que inventar que habían estado de viaje, ¿no? Y esperar que no tuviesen la mala suerte de que alguien los hubiese visto siendo detenidos o siendo encarcelados. Claro, pero ahí hay una paradoja, porque
en un mundo que vive afuera de su casa, porque ese es el mundo novohispano, las casas son muy chiquitas, está la vida está en la calle. Ahí no hay de que el celular, la El tele. chisme. No, estás en la calle. Entonces, Sí. claro, ¿a poco tú crees que si llegan 5 alguaciles a aprender a alguien? Ajá. Alguien los tuvo que ver. Eso se corre el chisme. Y después, si se te impone la pena de San Benito, que te ponen como un saco infamante, Sí. ese se cuelga en la catedral con tu nombre y con tus delitos. Pues aunque no digas, pues van a decir, pues fulanito de tal estuvo preso por tales delitos. Entonces, es una paradoja, porque no hablas de eso, no puedes hablar de eso, pero al final se sabe. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de quienes finalmente llegaban a la hoguera? Pues en realidad El fuego era purificador, ¿no? el fuego era purificador, por supuesto, y también era ejemplificador. Ajá. Porque es una sociedad que no sabe leer y escribir en su gran mayoría. Entonces lo que necesitas es que la cosa sea lo más gráfica posible para hacérselos entender y decirles, esto es lo que te puede pasar si tú no obedeces los preceptos de la iglesia, ¿no? Y no acatas como los códigos morales establecidos. Bueno, pues si usted quiere saber más de la Inquisición en la Nueva España, le recomiendo el libro de Úrsula Camba, se llama Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España. Está en Editorial Turner, lo puede encontrar pues en todas las librerías. Va a estar en la FIL también, ¿verdad? Así es, el 30 de noviembre a las 6:30. Bueno, pues gracias por haber venido. Gracias a ti, Pascal. Gracias, como muy siempre. amable. Feliz.